Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Javier. A nuestros espectadores que hoy nos ven por primera vez, otros ya saben, Beatriz Ozores, además de madre de familia, de haber estudiado publicidad, de ser traductor jurado de inglés, es licenciada en ciencias religiosas. Y por ese motivo yo le pedí que nos hiciera una serie de programas que llevan el nombre de La historia de Jesús. Exacto. Y estamos en ello, ya llevamos unos cuantos. Primero puso las premisas para poder hacer esta historia de Jesús, y en el último programa empezamos ya con el origen y la misión de Jesús. El origen y la misión. El origen de Jesús, que define quién es Jesús y cuál es su misión. Eso es. Y apareció un personaje por ahí, que somos un poco todos, que era Pilatos, que era un juez racionalista, que le preguntó irónicamente, ¿y qué es la verdad? Y ahí nos habíamos quedado. Decía usted que había una verdad con mayúscula, verdad con minúscula. Y una verdad con minúscula. Y decíamos que la verdad con minúscula es, bueno, la que está de moda hoy en día, muy de moda hoy en día, ¿no? Que es la verdad del hombre racionalista, que es totalmente subjetiva y depende de las circunstancias. Esa es la verdad con minúscula, que es la que no nos interesa a nosotros. Y luego hay una verdad con mayúscula que, bueno, resumiendo, es Cristo. Ya lo dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y decíamos que, claro, la persona y sobre todo el bautizado en algún momento de su vida tiene que ponerse delante de todo esto y ver si la palabra de Dios es verdad o no es verdad. Y si es verdad, claro, yo creo que para ponerse delante es mejor ponerse delante cuando uno es más joven, que ponerse ya delante cuando ha pasado el tiempo. No, porque cuando uno es más joven todavía tiene una vida por delante. Bueno, pero también Pero más vale tarde que nunca. Eso es. Y nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Exacto. Bueno, pues eso es lo que nos estábamos preguntando, lo que veíamos la pregunta de Pilato, ¿de dónde eres tú? Y también podemos continuar con esa misma pregunta que se hace en otras partes de los evangelios. Claro, porque aquí hay un pequeñito problema, y es que el origen, la cuestión del origen de Jesús, pues volvemos a lo de siempre. Si nos acercamos al origen de Jesús con la razón, pues Jesús, al fin y al cabo, lo que era hijo de un carpintero, de claro, José y de María. Sí. O sea, quiero decir que tampoco tenía así mucho glamour. Bueno, y además es lo que los fariseos, claro, dice, no tiene glamour. Pues si este es el hijo del carpintero, ¿no? Claro. Un mindundi, ¿eh? Eso. Dicen, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? ¿O no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Es que es escandaloso. Claro. Sí, claro. Es que con la razón, en el plano racional, pues Jesús era... además Jesús que vivía en Nazaret. Nazaret es que no es mencionada ni siquiera una sola vez en todo el Antiguo Testamento. O sea, mire, porque lo dice usted, que sé que se conoce la Biblia de... ¿Nunca se menciona? Nunca, jamás. En todo el Antiguo Testamento no se menciona Nazaret. Por lo cual, claro, Jesús no tenía, en un pueblo que no debía de tener más de 200 habitantes... Claro, tirando por lo alto, desde un plano racional. Pero había algo en los judíos que es que no les encajaba. Por una parte, sabían perfectamente, conocen la procedencia de Jesús. Y por otra parte hay algo que no entienden en Jesús, y es de dónde viene su autoridad. Dice, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese, o sea, refiriéndose a Jesús, no sabemos de dónde viene. ¿O de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. Hay que ser miserable, ¿eh? O sea, ven los milagros y dicen... Ya, pero se les escapa porque es que racionalmente
Claro, es que cuando no pasamos de la razón, Jesús se queda en eso. Claro. Pero claro, Jesús tenía una autoridad que racionalmente no es normal, o sea, que la tenga ningún hombre de este mundo. Sí, Claro, sí. porque la autoridad, o sea, que no es lo mismo que el sometimiento. La autoridad es la. A ver. Autoridad y sometimiento no son sinónimos. No. ¿Qué ha dicho usted? Pues yo creía que sí. Bueno, la autoridad hace crecer a la persona respetando su libertad. Y el sometimiento, yo creo que lo que hace más es. Sí, pero nunca había oído yo que la... A ver, ¿qué ha dicho? La autoridad hace crecer. Crecer a la persona. Pero siempre con respeto. Siempre... Pero a la que manda. No. No. La autoridad hace crecer al que manda. La autoridad hace estoy crecer llevando la contraria. a la persona. A ver, vamos a poner un ejemplo, a ver si nos ponemos de acuerdo por el camino. Por ejemplo, un padre. Ujú. Cuando un padre tiene verdadera autoridad, no educa diciendo, niño, cállate. Papá, ¿por qué no puedo hacer esto? Porque a mí no me da la gana. Eso no es autoridad, eso es sometimiento. La autoridad es la que educa al hijo, le educa privándole de aquellas cosas que no... O sea, con todas aquellas cosas que hacen crecer al hijo, pero no sometiéndole. Ujú. Y enseñando al hijo a que el día de mañana pueda elegir el bien. Ahora lo entiendo, ahora lo voy entendiendo. Autoridad no es lo mismo que sometimiento. Ahora estoy de acuerdo. Claro, entonces la verdadera autoridad pone a la persona frente a la verdad. Claro. Y no frente a una opinión. Claro. Claro, yo creo que esto es un poco también lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Que tenemos ese enfrentamiento entre la autoridad, entre comillas, de este mundo y la autoridad de Dios. Claro. Claro, la autoridad de este mundo, vuelvo a decir entre comillas, pues a los que siguen la autoridad de este mundo les molesta Muchísimo. la autoridad de Dios. Claro. Es que no la pueden soportar. No la pueden soportar, exacto. Porque ellos no buscan el crecimiento de la persona, Sino el sometimiento. sino el sometimiento. Claro, hay tantas leyes. Claro. Porque ahora hay una ley para todo. Sí, es verdad. Claro. Y así todo no lo consiguen, ¿eh? Bueno, lo Siempre intentan. se le escapa y tal. Y otra. Sí, claro. Es que someter a las personas es muy complicado. Es complicado. Es muy complicado. Y al fin y al cabo somos personas. Claro. Pues es claro, pues Jesús tenía una autoridad que hacía crecer a las personas y que los judíos no entendían de dónde podía venir. Y bueno, ya para terminar un poco sobre el tema de la autoridad, porque claro, también hemos dicho en otros programas que nosotros los cristianos estamos llamados a ser otros Cristos, a ser el mismo Cristo, a insertarnos en el cuerpo de Cristo. Entonces, claro, lo que de lo que se trata es de revestirnos de esa autoridad de Cristo. ¿Cómo? Con la oración. Con la oración. No hay otra forma. No hay otra forma. Bueno, por lo tanto, el origen de Jesús, resumiendo, es humanamente evidente y sobrenaturalmente desconocido. Desconocido, claro. Pero bueno, y el nuestro igual, porque nosotros, vamos a ver, humanamente es evidente. Yo vengo de mi padre y de mi madre, o sea, está clarísimo, ¿no? Y soy de tal pueblo, punto. Y soy el hijo del ferroviario. Exacto. En lugar del carpintero, en mi caso, del ferroviario. Claro, pero sobrenaturalmente no. Sobrenaturalmente yo soy hija de Dios. Amigo mío, eso... Claro, este es un problema, porque si nos lo creyésemos, volvemos otra vez al tema de la verdad, pues realmente nos creeríamos que nuestros hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, como dice Jesucristo. Claro. Qué importante eso que dice usted, que dices de la... creérselo. Creérselo. Es que hay... Que es aceptarlo y hacerlo vida. Y vivirlo. Y vivirlo, hacerlo vida. Porque creer que no es una cosa fría, intelectual ni racionalista. Ahí está. Bueno. Claro, es que para acercarnos a Jesús es muy importante meternos de lleno en todo esto. Bueno, pues esto es sobre el origen de Jesús, pero vamos a ver ahora qué dicen los evangelios. Sobre el origen. Sobre el origen de Jesús. Bueno, tenemos primero los evangelios sinópticos, que son
Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, ¿Sí que? sinópticos quiere decir que si se ponen los 3 evangelios en 3 columnas paralelas, la estructura de los evangelios es la misma. Ajá. Porque es cierto que todos los evangelios cuentan lo mismo, el de San Juan también, pero tiene una estructura completamente distinta. ¿Ah, sí? Sí, entonces vamos a empezar, si quieres, primero por los sinópticos. sinópticos. Adelante. Mateo, Mateo. primer evangelio del Nuevo Testamento. Bueno, pues cuando uno abre el Nuevo Testamento por el Evangelio de Mateo, que es el primero, se encuentra con el capítulo 1 y con el versículo 1 que dice lo siguiente: genealogía de Jesucristo. Sí. Se lee en misa alguna vez. Alguna vez, y empiezan a decir una ensalada de nombres ahí que claro. No sé, yo no sé qué sentido tiene eso, pero bueno. Oiga, bueno, pero no es una crítica a la liturgia, pero... No, pero claro, es que... ¿Tiene sentido eso? Bueno, muchísimo. A ver. Muchísimo. Hoy no nos vamos a meter en la genealogía. No, pero el sentido ese de la muchísimo sentido. Claro, es que Jesucristo es hombre y los hombres tienen genealogía, no Dios. Claro, entonces dice genealogía de Jesucristo. Jesús, Dios salva, es el Cristo, es lo que significa Jesucristo, el ungido de Dios, sí. El Mesías. Genealogía de Jesucristo ya nos está diciendo que es hombre y que es Dios. Hijo de David, hijo de Abraham. Ese es el primer versículo del primer capítulo. Pero claro, yo creo que es importante también ver en 3 segundos, si es que eso se puede, quién es Abraham y quién es David. Se puede. ¿Quién es Abraham y quién es David? Empezamos por Abraham. Empecemos por Abraham. Bueno, esto vamos a ver. Abraham es un personaje que vive más o menos 1800 años antes de Cristo, pero lo importante de Abraham es que Abraham somos cada uno de nosotros. Vaya. Ya empezamos. Claro, porque la Biblia es la palabra de Dios y está escrita para cada uno de nosotros. Y yo soy Abraham. Y tú eres Abraham. Y los que nos están escuchando son Abraham. Abraham es una persona que adoraba a la luna en Mesopotamia, como muchas veces, porque nosotros adoramos a otras cosas que son peores que la luna, y Dios le llama. Sale a su encuentro y le llama, como sale al encuentro de cada uno de nosotros. Además es muy bonito porque Abraham adoraba a la luna y Dios le llama para que deje a la luna y adore al sol, que es Jesucristo. Claro, como estaba en su cultura, ¿no? Estaba en Mesopotamia adoraban a Mesopotamia. Adoraban a la luna. Y se le presenta, voy a leer lo que le dice el Señor cuando sale a su encuentro. Le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu patria y de casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Este es Abraham. Bueno, ¿qué nos está diciendo Mateo cuando dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? Nos está diciendo que en Cristo se cumplen todas las promesas que Dios hace a Abraham y que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Sal de tu tierra, del hombre terreno, de tus idolatrías. De las adoraciones a la luna. A la luna y a la vecina. Y a quien sea. A la pasta. Eso, la pasta. La pasta, si al final ha dicho usted, fíjese, lo primero es así, la vecina y la pasta, se reduce casi siempre a lo mismo. Pues sal de ahí, del hombre terreno, de la mujer terrena, sal de tu patria. De tu patria, de que tu patria no es esto, no es que te diga Jesús, no es que te diga Dios, quédate en tu patria y cumple las leyes de tu patria. No, sal de esas leyes. Sal, porque si te tienen que matar por no cumplirlas, algunas de ellas, si están en contra de las mías, sal de ahí. Sal, tú no has sido creado para matar. Tú no has sido creado, sal de tu patria, sal de ese sometimiento, sé libre, sal de ahí. Ya lo dijo después Jesucristo: tened cuidado de los que de los que matan no el cuerpo, sino el alma. Sal de la casa de tu padre, del mundo dominado por el demonio, de nuestros vicios.
porque claro, ponerse en camino hacia la tierra prometida con 3 botellas de vino debajo del brazo. No. Es un poco complicado, ¿no? Sal de la casa de tu padre, sal de tus vicios. De tus vicios. Del hombre mundano, de la mujer mundana. Ya entiendo yo por qué dice que todos somos Abraham, claro. Todos. Así sí se entiende. Todos somos Abraham. Recuerdo, esto es muy gracioso, tengo un amigo que es monje en el Valle de los Caídos, al que tengo mucho cariño, y me acuerdo que una vez le llamé cuando estaba haciendo los programas de Radio María, le dije, padre, es que no sabes que llevo ya 20 y pico programas de Abraham y es que no puedo parar de hablar de Abraham. Y me dijo, bendito sea Dios que por fin alguien dedica tanto tiempo a nuestro padre Abraham. Bueno, pero aquí solo le estamos... Aquí vamos a acabar ya con Abraham. Hijo Bueno, entonces de Abraham, pero decía usted... le promete una tierra, la tierra que yo te mostraré, que es la tierra prometida, pero que va más allá, que es la vida eterna, claro. Un reinado, le dice, de ti haré un gran pueblo y engrandeceré tu nombre. Engrandecer el nombre en hebreo, que es Shem, significa fundar una dinastía. Y eso se cumplirá en David, pero se cumplirá sobre todo en Jesucristo. Y le promete una bendición para todas las naciones. Te bendeciré, en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y ya nos dirá San Pablo que no será benditos en los descendientes, sino en su descendencia, que es Cristo. Por eso todos somos Abraham. Claro. Y dice el catecismo, voy a leer aquí un punto del catecismo que creo que es importante, dice, cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, como se lo había dicho el Señor, no como le apetecía a él, porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Claro, dejando a tu padre en la dirección... Exacto. Todo su corazón, que es lo que hemos estado viendo todos estos programas, porque el corazón va más allá de la mente. Vamos a ver, Dios le promete a Abraham, le promete entre otras cosas una descendencia, y Abraham tenía ya, cuando Dios le llama, 70 y pico años, pero es que además su mujer era estéril. O sea, es que hay cosas que van más allá de la razón. Para seguir a Dios, muchas veces racionalmente es que es inviable. Sí. Con los ojos humanos, efectivamente, lo de Abraham, cuando le dice una descendencia, miraría así a Sarai, ¿se llamaba? Sarai, que luego Dios le cambia el nombre y le llama Sara. Sara. Pues todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. De este modo surge desde el principio uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Muy bien, pues nos quedan 5 minutos. Vamos a terminar. Para hablar, ha dicho usted, hijo de Abraham. Hijo de David. 5 minutos. Terminamos con Abraham. Abraham se pone en camino porque, como dirá San Pablo, esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios, que es lo contrario a este mundo. Ya dice San Agustín, 2 ciudades hay. Pues Abraham optó por la ciudad de Dios. Bueno, pues esta es la verdadera fe, la escucha. Primero hay que escuchar, el primer mandamiento siempre es escucha a Israel y acoge la palabra. Y Abraham se pone en camino, para que la bendición que Dios le promete llegase a los gentiles, o sea, a los paganos, en Cristo Jesús, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, pues aquí tenemos a Abraham, que a través de Abraham, Mateo lo que quiere es mostrar en su genealogía, como hemos dicho antes, que en Abraham se cumplen las promesas. Pero luego tenemos a David, que nos da tiempo porque voy a darle un breve repasillo. David es el rey al que Dios prometió a través del profeta Natán, un reino eterno. Y voy a leer textualmente las palabras. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje sólido de tus entrañas y consolidaré su reino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia y tu trono será firme también para siempre. Bueno, pues resumiendo, en Cristo se cumple la promesa que Dios había hecho a David a través del profeta Natán de un reino eterno.
Por esto, Mateo escribía para los judíos. Mateo era judío, y que a un judío le dijeran genealogía de Jesucristo, Claro. hijo de David, hijo de Abraham, Estaba diciendo eso. es que, claro, no había que explicarle todo esto. Es que el judío pegaba un bote de donde estuviera sentado, y si estaba de pie se caía. Claro, es que todo esto ya va implícito aquí. Claro. Pues en Jesucristo se cumple el reino eterno y se cumple la promesa que le hizo a Abraham de una bendición para todos los pueblos, es decir, de la salvación. Qué interesante. Esto es lo que nos cuenta Mateo en un versículo. Sí, y que los otros lo entendían, y a nosotros nos hace falta esta explicación para saber el contexto. Claro. ¿Eh? Bueno, y nos podríamos pasar aquí. Ya, muy bien. Más cosas. Más cosas. Bueno, pues entonces... Hijo de David. ¿En qué circunstancias? Hijo de David, pues porque Jesús legalmente es hijo de José, de la descendencia de David. Ajá. Fíjate que esa genealogía que comentabas tú al principio, que son nombres y más nombres, el verbo que utiliza es engendró. Fulanito engendró a Menganito, engendró. Y cuando llega José, dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. O sea, José no engendra a Jesús, sino que Jesús nace de María, por lo cual está hablando aquí también del doble origen. Es hijo de José legalmente a todos los efectos, y a la vez es hijo de Dios. Eso es. Pero claro, volvemos a lo mismo. Es que esto para una persona racional es muy difícil de que entre por aquí. Sí. Es un misterio, el misterio del doble origen, no solo de Jesús, sino de cada uno de nosotros en Cristo. Un minuto para cerrar el programa y otro minuto para despedir. No nos queda más. Tiene usted 1 minuto y medio. Bueno, pues en 1 minuto y medio Marcos comienza el Evangelio hablando de Jesucristo, Hijo de Dios, por lo cual ya está todo dicho, y termino con Lucas, de los Evangelios sinópticos, que se remonta hasta Adán, haciéndonos ver que Jesucristo es el nuevo Adán que asume en sí toda la humanidad entera. O sea, mientras que Mateo lo que hace es hacer la genealogía... Hacia atrás. No, hacia adelante. Eso es. Lucas se remonta hasta Adán. Este tema yo creo que merece que lo hablemos con más despacio en otro programa, porque además nos queda San Juan. Nos queda San Juan. Bueno, pues lo trataremos en otro programa, si no hay problema. Eso sí que me quedan unos segundos para darte las gracias, Beatriz. Muchísimas gracias por lo que aprendemos y por lo bien que nos vienen todas las cosas que cuentas. Gracias, Javier. Y muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros durante este programa. Decirle que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días venga Beatriz aquí a ampliarnos lo de Marcos y Lucas, para ofrecerles todo esto en una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.